Bueno, ya que. Claro, prueba de normalidad. Y por eso fue que yo les dije que cuando fueran a hacer el análisis, almacenaran los residuales. Véalos acá. Si no los almacenan, les toca volver a hacer todo esto. Listo, como ya tenemos los residuales almacenados, le doy estadísticas básicas, prueba de normalidad. Resulta que ayer un compañero me escribió, me dijo, Juan David, mire que estoy investigando esto. De como que en qué datos conviene hacer la de Anderson, la de Ryan Joyner o la de Kolmogorov. Entonces, por ahí vimos en un comentario de que alguien decía que la de Ryan Joyner, similar a la de Shapiro-Wilk, es conveniente cuando el número de datos es pequeñito, muy pequeñito, en nuestro caso, ¿sí? De hecho, pues todas las pruebas son equivalentes, ¿no? Todas las pruebas son equivalentes, pero si recuerda la última vez que vimos, como que la de Kolmogorov sí y la de Anderson no, ¿sí? Entonces, por ahí vimos de que era recomendable usar la de Shapiro-Wilk cuando el número de datos es como menor a 50, si no me equivoco. Entonces, pues, yo les digo, hagamos la de Shapiro-Wilk en base al dato de datos que apenas tenemos 16. ¿Listo? Hagamos la de Ryan, por eso les digo, no importa qué prueba usen, realmente. Pero si ustedes ya quieren investigar más a fondo en qué casos conviene, qué tipo de prueba, les agradezco me pasan el dato, porque yo tampoco me he puesto a investigar eso. ¿Listo? Todas son pruebas de normalidad, pero a veces no sé si por el tipo de datos o alguna cosa que me discrimine cuál conviene, mejor. ¿Listo? Eso ya se los dejo a consulta de ustedes. Voy a seleccionar la de Ryan Joy. ¿De aceptar? Ah, no seleccioné variable, mucha hueá. Tiempo. No, tiempo no. Residuales, perdón. Residuales, Ryan, aceptar. Eh, ¿Qué concluimos en base a esto? Ahí que le trata de decir que el valor P, o sea, no es 0,1, sino es mayor a 0,1. En Ya lo esa que Se dice, rechaza pregunta. la hipótesis nula. Se rechaza H sub 0. ¿seguro? ¿Seguras? Siempre nos ha costado eso tema del valor P. Vamos a suponer un alfa del 5%. Se rechaza si alfa, se Es rechaza si alfa es mayor a P. Si alfa es que mayor yo a P, cogí se rechaza. como 0,01 y es Ah, 0,1. No se rechaza. y es- Sí se rechaza, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Así que se rechaza o no? No, ya. Hubo un colapso. Sí se rechaza. No se rechaza. No se rechaza porque No P es se mayor rechaza. a. Bueno, siempre ojo, en un parcial, el parcial del corte pasado de ustedes, el profesor le bajó a alguien por no escribir las hipótesis. Escribe las hipótesis. Entonces, H sub 0, los datos, los residuales se comportan de manera normal, versus H sub 1, los datos no se comportan de manera normal. Entonces, ustedes dicen, como valor P es mayor al 5%, entonces no se rechaza la hipótesis nula y podemos concluir que los datos o los residuales efectivamente se distribuyen de manera normal, o sea, se cumple el supuesto de normalidad de los residuales. ¿Listo? Siempre les digo, siempre que vayan a hacer un contraste de hipótesis, escriban las hipótesis. ¿Listo? ¿Pregunta hasta acá? Pero ahí uno podría plantearla solo así o escrito, o sea, yo podría decir como H sub 0 y decir que Ah, los datos sí, tienen un eso comportamiento claro, normal y en prosa, claro, en prosa. No los datos, los residuales. los residuales. Claro, en prosa. De hecho, las pruebas no paramétricas siempre las hipótesis van en prosa. ¿Listo? No recuerdo cómo es que se llama ese método. En términos. Es que términos paramétricos es cuando uno escribe mu, sigma o tau, o sea, letras, parámetros. Pero la otra forma es, no recuerdo cómo se le denomina, cuando uno escribe así la frase. No recuerdo cómo es que llama esa forma de redactar hipótesis. La que viendo. ¿Preguntas acá? ¿Me recuerdas qué fue lo que habías visto de que esa de Shapiro era para muestras pequeñas, pero, o sea, ¿cuántas pequeñas? ¿Menores a 30? Menores a 50, creo. Creo que Michael fue el que me dijo. ¿Estás por ahí, Matthew? Sí está, pero como que no está. Ya lo mando por el grupo, en la captura del comentario.
Eso, pues fue un comentario de alguien, ¿no? De alguien X, en un video X, pero vaya a saber uno si no es verdad, ¿no? Ahí sí les toca que consultemos en artículos científicos a ver qué. Basémonos en ciencia, ¿no? ¿Listo? Bueno, esto Pues a respecto mí a yo le supuesto. pregunté a David qué pasaba con eso y me dijo que uno veía si se arriesgaba a seguir o no, que era decisión de uno si seguía con eso, aunque la gráfica de normalidad no saliera. Nos dejó en las mismas. A uno cuando le dejan libre albedrío, como que vuelve un 8. Y bueno, y también me explicó algo de que uno puede usar las transformaciones, que usar como un lambda óptimo, con una prueba Bot-Scots, algo así, Sí, que quedamos y ahí sí perdidos. se ajusta. Ya les explico a qué se refería con esto. Lo que pasa es que alguien me preguntó en la clase pasada de que qué sucede cuando no se cumple el supuesto de normalidad. O sea, vamos a suponer que ustedes hicieron todo este ejercicio y les votó por los tres tipos de prueba ¿qué? De que no se cumple el supuesto de normalidad. Entonces, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa con eso? Entonces, el profesor contestó lo siguiente. Hay dos estrategias para abordar ese problema. El primero consiste en el uso de modelos lineales generalizados, los cuales contemplan la posibilidad de trabajar con distribuciones diferentes de la normal, pero que hagan parte de las distribuciones exponenciales. No entendí. La otra consiste en la transformación de las variables respuesta. Esta tiene como ventaja estabilizar la varianza, pero la variable respuesta pierde el sentido físico de la misma. Así eso sí lo entendí. Lo que pasa es que, bueno, hasta el momento bien, chévere lo de que se cumpla un supuesto, pero entonces la pregunta es, ¿qué pasaría o qué tendríamos que hacer en el caso de que no se cumpla? Entonces lo que dice la literatura es que hay que hacer unas transformaciones a los resultados para estabilizar la varianza. Hay muchos enfoques, hay profesor. En el libro de Montgomery, el que yo siempre les muestro, ahí dicen qué tipo de transformaciones usar. Pero entonces así ahí es grosso modo, entonces, ¿qué hay que hacer cuando no se cumple el supuesto de normalidad? Hay que hacer transformaciones para estabilizar la varianza en los datos. Así, palabras más, palabras menos. ¿Listo? Si quieren saber específicamente qué transformaciones, remítense al libro de Montgomery y ahí les dice qué tipo de transformaciones hay para eso. Hay un enfoque que es la raíz cuadrada, otra que es logaritmo natural, bueno, muchas. ¿Listo? Eso es. Y eso es a lo que refería la respuesta que le dieron a Matthew. ¿Listo? En Saca esa caso, prueba de normalidad por Kolmogorov-Smirnov, a ver si nos da diferente. listo. Entonces vamos a sacarla por Kolmogorov. Es así, sigue dando antes mayor el valor P. Vea, 13,5% valor P. ¿Ve? Afortunadamente nos dio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Nadie? Nos falta el otro supuesto. ¿Cuál es el otro supuesto? La independencia. El de homocedasticidad y el de dependencia. Veamos rápidamente el de independencia. El de independencia, acuérdense que se hace con este gráfico que Minitab asume que ese fue el orden en que se tomaron los datos, o aleatorizando. En este orden, como está acá, ¿se cumple o no se cumple? Se cumple. Pregunta, ¿cuánto es este dato? Residual 0 y este residual da 0. Sí, podríamos decir que se cumple. ¿Qué podría pasar de que este punto fuera un poquito mayor que 0, estuviera por acá, por ejemplo, y este punto estuviera un poquito más por 0? Ahí no se cumple, ¿por qué? Porque hay una sucesión de errores mayores a 0 consecutivos y otra sucesión de errores consecutivos por debajo de 0. Esto es un patrón, vea. Todos por arriba de 0 y luego todos por abajo de 0. Este sí Y es un patrón. que como cada, por ejemplo, ahí pasaron 3 datos y dio 0. Después pasaron 4 y dio 0. Después pasaron 1, 2, 3, 4, 5 y dio 0.
1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Ah, no. 1, 2, 3, 0. Pero más que eso es que, vea, pasó de negativo, negativo, positivo. ¿Sí? Si hubiera una descendiente continua acá, sí, hasta de pronto. Pero no, ahí en ese caso no. Entonces, acá como pintan los datos, asumiendo ese orden, decimos que pues se cumple el supuesto de independencia. ¿Sí? No, no hay un orden así. Eso a veces eso se convierte en qué tan complicado es este poder las cosas. ¿Listo? Ahora sí vamos con el otro importante, el supuesto de homoelasticidad. Este gráfico, independientemente del tipo de factor, sea cuantitativo o sea cualitativo, siempre lo vamos a tener, versus los ajustes. Ahora, en este gráfico, ¿se cumple el supuesto? Pues sí, también. Sí, no, no, yo les digo, no se me vaya por los bordes, porque es que a veces uno empieza a unir lineecitas por los bordes, no. Es la tendencia general de los datos. Acá definitivamente yo no veo tendencia, entonces podemos decir que pues, acá no hay hay total aleatoriedad en la varianza, entonces como que hay una primera impresión de que sí. ¿Cómo asegurarnos? Ah, pues con la prueba específica para igualdad de varianza. ¿Cuál es la que nosotros usamos? Leven. Levy modificada. Resulta que Minitab sí me permite hacer una prueba de varianzas, pero no la de Levy. Vamos a estadísticas, vamos a Nova otra vez, modelo de unidad general, y fíjese que acá dice, no, no es acá. ¿Dónde Sí, era que profe, modelo? ahí dice prueba de igualdad de varianzas. Ah, acá está, acá está, está. Prueba igual de variantes, acá está. Entonces, ojo, los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles del factor, o los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. ¿Cuál escogemos? ¿Las respuestas están segmentadas por columnas o todas las respuestas están en una sola columna? No, no entiendo. O sea, ¿Cómo está, cómo tengo ordenados los datos? Acá en mi militado. ¿Cómo tengo En ordenados una mis sola datos? columna. En una sola columna. Entonces, no tengo, por ejemplo, no tengo segmentados por cada método los de respuesta, sino todas las respuestas en una sola columna. ¿Sí me puedo entender? Entonces, acá seleccionamos la primera. Me dice, ¿en qué columna está su respuesta? Entonces, yo le digo, tiempo. Y acá, muy importante, respecto a qué factor quiere usted la homoelasticidad. El método. El método. Pepe. Opciones. Nivel de confianza 95 y utilice pruebas de distribución normal. ¿Logramos comprobar que hay normalidad en los datos? sí. Entonces podemos seleccionar esta. Gráficas. Nada, no me interesa. Resultados. Bueno, sí. Almacenamiento, no tampoco. Y le vamos a aceptar. Esto era lo que yo les quería decir. La prueba que usa Minitab es la prueba de Bartlett. ¿Qué diferencia entre la prueba de Bartlett y la prueba de Bin modificada? Que la prueba de Bartlett, fíjese lo que dice acá. Este método es exacto solo para datos normales. O sea, la prueba de Bartlett depende mucho de la normalidad de los datos. Si los datos no son normales, esta prueba va a ser fallida. Pues de que se hace, claro, pero nos va a poder resultar algo falso. En cambio, la de Levin es mucho más robusta y no es tan susceptible a ese cambio de normalidad. O sea que si ustedes estuvieron muy tan valientes en el supuesto de normalidad, no les recomiendo la de Bartlett. Pero como hicimos dos pruebas, una de Tukey, de Kolmogorov y la otra de Shapiro, y ambas nos dio que es normalidad, entonces podemos usar esta perfectamente. ¿Listo? Porque esta vez acá dice, es dependiente mucho del supuesto de normalidad. ¿Listo? Entonces, según la prueba de Bartlett, acuérdense que siempre hay que plantear hipótesis. ¿Se rechaza o no se rechaza? De hecho, vea, acá el ejercicio le bota las hipótesis. Vea, acá están las hipótesis escritas. Hipótesis nula, todas las variantes son iguales. Hipótesis alternativa, por lo menos una varianza diferente. Nivel de significancia, el 5%. Entonces, el valor P es 0,753, alto.
¿Se rechaza o no se rechaza y qué se concluye? ¿Cuál era la hipótesis nula? Ah, que son iguales. Ajá. Acuérdense que es por lo Y el general la valor hipótesis. pedido mayor. No se rechaza. Entonces, ¿qué concluimos? Que no se rechaza. Pero en el contexto del ejercicio, ¿qué concluimos? Ah, que las varianzas son iguales. O sea, que sí se cumple el supuesto de homoselasticidad. Homoselasticidad. Eso es, sí se cumple a través de una prueba de hipótesis. Y por último, recuerda que nosotros hicimos una gráfica adicional que fue graficar los residuos versus la variable. Esta gráfica que está acá. Esta, fíjese que me da los residuos versus el orden en que se tomaron los datos. Recuerdan que el ejercicio decía que había un pequeño problemilla, y es que a medida que iba pasando las pruebas, por acá dice, además el ingeniero sabe que todos los métodos de ensamblaje podrían producir fatiga, de tal modo que el tiempo requerido para el último ensamblaje puede ser mayor para el primero independiente del método, es decir, se desarrolla una tendencia en el tiempo de ensamblaje requerido. Por eso fue que graficamos esto versus el orden. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes ven por ahí tendencia? O sea, la tendencia estaría que a medida que va avanzando los datos se Pero, hagan más dispersos. claro, ¿hay esa tendencia acá? Mire, si ustedes se fijan, vean, acá están pequeñitos, en la variabilidad cómo creció, acá como que se mantiene constante y vuelve y crece la variabilidad. ¿Sí me entienden acá este tema? Tienen que acá los datos están un poco, pues vea, se distribuyen así, luego acá como que están un poco más dispersos estos puntos, acá como que vuelven a estar dispersos o de la misma manera, pero fíjese lo que pasa acá, como que la variable tiende a crecer. Entonces lo que pasa acá es que hay un pequeño problema y es que efectivamente, como dice el enunciado, el orden en que se corre sí me produce un efecto considerable en la variabilidad. ¿Ve? O sea, si ustedes se fijan, a medida que van corriendo las pruebas, como que el error se va haciendo más grande. Y claro, si ustedes se fijan en el ejercicio, decía, a medida que corre el tiempo, como que el tiempo va a ser mayor. Y fíjense que los residuales aumentaron. Eso es un problema muy grande, muy grande. ¿Qué solución tiene? Como tal literatura no recomienda, no tiene una solución, sino que se dice que hay que tener cuidado porque el factor de ruido no se está controlando como se debe y me está generando una variabilidad que me puede estar sesgando los datos. ¿Ven? Pues es que el libro como tal no da una solución específica para este supuesto, sino más o menos da una recomendación. Pero fíjense en lo importante que es graficar los residuos versus otro factor cuantitativo. De hecho, si ustedes quieren ir mucho más allá, ustedes pueden hacer una prueba de varianzas, pero ¿respecto a quién? Pueden hacer respecto al método. Ustedes pueden hacer una prueba de varianza respecto al método. Si nosotros hacemos una prueba de varianza respecto al método, fíjense que la prueba de Bartlett vuelve y me rechaza, no me rechaza, ¿sí? Me dice que son iguales, ¿cierto? Pero es que no tiene sentido hacer una prueba respecto al método porque es un factor de ruido o un factor no controlable. Acá a pesar que me dice que no se rechaza, hay que tener cuidado, porque pues, según lo que vimos acá, como que no sé si ustedes o soy solo yo, pero como que sí veo la tendencia. ¿Qué opinan ustedes? Pues sí, ¿no? Como de megáfono, la que decíamos. Eso es lo que pasa. Entonces, ustedes pueden concluir que efectivamente, a su modo de verlo, pueden decir, a su modo de verlo, el orden en que se tomaron esas pruebas sí efectivamente está generando
un factor de variabilidad no deseable, porque ustedes se fijan, ustedes dicen, hay una breve tendencia que los residuos tienden a ser mayores a medida que pasa al orden de las pruebas. O sea, concuerda con lo que dice el ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Ah, bueno, de hecho no nos hemos contestado qué es lo que dice acá. Ah, acá dice, ¿fue adecuada la consideración del operador y del orden de ensamblaje como bloques para este diseño? Use la métrica de eficiencia relativa. Cuando nos piden eficiencia es compare el error de si usted hace una ANOVA teniendo en cuenta bloques, a si usted hace una ANOVA teniendo en cuenta simplemente los tratamientos. O sea, nos toca hacer esa comparación, o sea, teniendo en cuenta los factores, fíjense que acá nos dio un error, una suma cuadrada de 10,50. Habría que correr ese experimento asumiendo que simplemente lo único que me genera habilidad es el método y el resto son réplicas. Asumar los demás, los 5 bloques como réplicas. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a estadística, vamos a ANOVA, un solo factor. Me dice, los datos respuestas están en una columna para todos los niveles de factor. Sí. Respuesta, yo le doy tiempo. ¿Y cuál factor? Simplemente tengo en cuenta el método. Simplemente tengo en cuenta el método. ¿Sí ven? Ahí ya no estoy teniendo en cuenta ni el operador ni el orden. ¿Sí? Eso sería un diseño monofactorial, donde simplemente tengo en cuenta una fuente de variabilidad. Le doy a aceptar y fíjese que acá el error, ¿cuánto me dio? ¿Sí ven que acá simplemente me da variabilidad debido al método, el error y el total? Y si ustedes se fijan, el error sigue siendo el mismo, el total. 153 de suma cuadrado total. En el primero, ¿cuánto dio la suma de cuadrado total? 153. La suma de cuadrados total tiene que darnos la misma independiente, simplemente que en un cuadrado latino se desglosa mucho más la variabilidad. Pero entonces, hablando en términos de eficiencia, con bloques, digo, con cuadrado latino, la suma de cuadrados del error, ¿cuánto dio? 10,5. Y con un diseño monofactorial, ¿cuánto nos dio el error? 80. 80,5. ¿Cómo se mide la eficiencia? ¿Cómo mediríamos la eficiencia ahí? Entonces, simplemente cogemos la eficiencia sin bloques, este 80,5, y lo dividimos en la eficiencia en la suma de cuadrados con bloques. ¿Alguien que me diga el valor de esta división? ¿Me están escuchando o ya me acabó el tiempo? Eso. O ambas. Ambas. Entonces arreglar las papas, lo sacamos unas rojas. ¿Sí? Esto como ya está cocido es sí. ¿Me escuchan? Sí. Perdón lo de las yucas y las papas. ¿Cómo es por acá? ¿Alguien halló el valor de esa división? 7,66. En porcentaje eso da un valor de 700% casi. Eso no es el porcentaje. Entonces les hago una pregunta. ¿Mejoró? Si ustedes se fijan, más allá del valor de la eficiencia, fíjense lo que pasa acá. Si hubiera simplemente tenido en cuenta simplemente el método, fíjese que da un valor P de 4,6. Un valor P de 4,6. Que a un alfa de 5% no se rechaza y uno acá concluye que no hay diferencias, que los métodos son iguales. Y uno, ahí termina el experimento. Chao, pescado, todos los métodos son iguales, escoge el que quiera y ya.
Pero fíjense que si usamos o desglosamos muchísimo más la variabilidad, teniendo en cuenta variabilidad de orden y operador, fíjense que ya me da un valor del 0,04. En este caso, usar bloques me permitió detectar la diferencia. Y cuando un método a otro me permite detectar la diferencia, eso significa que fuimos eficientes. Entonces, ¿fue adecuada la consideración de operadores del orden de ensamblaje como bloques de ese diseño? ¿Fue adecuada? ¿La suma de cuadrados del error se redujo? Sí fue adecuada y o sea, fue Utilicé adecuada en un solamente, 700%, ¿no? claro, 700%. Es claro, una eficiencia de 700%, uf,